libro de los Hechos, no desconectado a lo que estamos hablando. Vamos a buscar el capítulo 6, versículos 1 al 7. Y quisiera que usted me acompañe allí. Y quisiera también que tenga el texto en la medida que avanza la enseñanza, la predicación, allí en sus manos o en su teléfono, pero ojalá la tuviera aquí en sus manos. Dice Reina Valera, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. A ver si me están siguiendo. Para servir. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, al cual presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu salvación, gracias por tu comunión con nosotros. Hemos sido bendecidos, pero también desafiados a seguir con la obra que nos has dejado. Ayúdanos a ser siervos para tu gloria. Ayúdanos no solo a cantar y a hablar y ser siervos fieles a ti, sino ayúdanos a ser esos verdaderos siervos para tu gloria. Gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de la iglesia primitiva, gracias por el ejemplo del liderazgo de Écuador, gracias por el ejemplo de Francisco Cochran, su esposa, su familia, gracias porque hemos vivido y estado cerca de ellos y hemos visto una fe arraigada, hemos visto siervos reales, hemos visto gente que puede describir su corazón con las obras y servicios que hacen a los demás. Le damos muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué les parece la lectura? ¿Qué les parece lo que he hablado de Francisco? Y voy a pasar el contacto de Francisco a cada uno de ustedes, a los que lo quieran. Y usted les puede enviar un mensajito a Francisco de ánimo, de bienvenida, y les puede decir: soy miembro de la Iglesia Bíblica Metropolitana. Hermano Francisco, estamos contentos de que usted pueda trabajar en la iglesia de Écuador, en la Iglesia Bíblica Metropolitana, y también que usted pueda venir a Venezuela. En el año 2006, pensando en la enseñanza de hoy, yo fui o recibí un entrenamiento en un restaurante que iba a iniciar, que iba a perdurar aquí en la zona, en Lechería. En ese año estaba todavía en la universidad, y de verdad que fui con Anel. Quienes conocieron a Anel, el hijo mayor de Anel y Leslie. Ellos fueron conmigo y fuimos a entrenar, y aquello fue un verdadero desafío. Estuvimos allí una semana recibiendo instrucción. ¿Será que le digo el nombre del restaurante? No me van a cobrar, ¿verdad? Tony Romas, Santa Sara. Tony Romas iba a abrir aquí, y yo fui a recibir ese entrenamiento. Estábamos allí, y eso era una cosa, cada día una efervescencia por decir: el cliente tiene razón. Aquí el cliente no puede esperar. Aquí nada puede estar sucio. Aquí todo debe estar puro. Aquí todos debemos atender rápido. Ellos no esperen, el cliente tiene la razón. Y de verdad que estuvimos allí esa semana, y yo vi a él después que recibimos el entrenamiento, y le dije: no, esto no es para nosotros. Esto no es para nosotros. No porque no podíamos trabajar, sino porque la forma, la dinámica misma de llevar el restaurante era complejo. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, cuando hablamos del servicio al Señor, y vean que me voy a referir de servicio pensando en el verdadero servicio, pensando en que fuimos
Señor de señores. Cuando se trata de la iglesia del Señor y del Señor de la iglesia, no podemos pensar de la misma forma que en este reconocido restaurante. En la obra del Señor, los siervos y los servidos no son más importantes que el dueño de todas las cosas. Es por ello que al final lo que se sirve, lo que tú y yo servimos y en el servicio en el que estamos, lo hacemos porque Dios quiere que se haga y porque Dios quiere que se sirva. Lo que sirve, nosotros debemos gozar en ese o en medio de ese servicio. Y saben, este pasaje o este tema o el título de esta predicación lo he denominado la etiqueta de un siervo. La etiqueta de un siervo del Señor, si quieren añadir. Ahora, en el pasaje, ¿cómo podemos apreciar la etiqueta de un siervo? ¿O cómo se identifica un siervo del Señor? ¿Cuál es la etiqueta que lo identifica? Y vemos que había una dificultad. El pastor Denis la semana pasada nos habló de una dificultad ya en la iglesia primitiva. Había problemas en la iglesia. En la iglesia había problemas. No solo aquí, la iglesia iba creciendo y había problemas. Ananías y Zafira, la situación de ellos, todo lo que ocurrió, y ahora hay otro problema que está ocurriendo en la iglesia primitiva, no solo en la iglesia bíblica metropolitana, no solo en todas las iglesias del mundo, sino estaban ocurriendo unas situaciones que ameritan nuestra atención, pensando en el servicio al Señor, pensando en la obra del Señor, pensando en toda la gente que atendemos, inclusive aquellos que están muy lejos de nosotros. Y vean que dice, versículo 1, capítulo 6, en aquellos días, cómo creciera el número de los discípulos. La iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba avanzando y había muchos discípulos. Pudiéramos recordar aquel discurso de Pedro. ¿Cuántos creyeron? 5,000, y allí no contaban las mujeres y los niños. Entonces era un montón de gente. Y ya que estaba avanzando mucho más la iglesia. ¿Cuántos había? No lo sabemos, pero había mucha gente. La iglesia estaba creciendo y se presentó una situación. Creció el número de los discípulos. Las viudas de los griegos, y déjenme aclarar, no lo dice Lucas, pero cuando se habla de las viudas de los griegos, se están hablando de judíos que venían de otro lugar. Regresemos al Pentecostés. Ellos estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. ¿De dónde venían? De muchas partes. Había mucha gente, muchos judíos que residían en otros lugares, pero ellos no se habían devuelto. Ellos habían creído y ellos estaban ahora con la iglesia del Señor. Pero las viudas de los griegos estaban desatendidas en la distribución diaria. ¿Cómo ellos estaban recogiendo la comida para 7,000, 10,000 personas? Ayúdenme, ¿cómo lo estaban haciendo? Fueron al gobierno, fueron allí a Jerusalén a pedirle a los romanos que le dieran una bolsa de comida, llamaron al ministerio de alimentación de Roma o de los judíos, fueron a los fariseos. No, había una distribución diaria. ¿A qué se refiere? Comida. Alguien lo estaba haciendo. Pero, si volvemos, hubo un personaje que Dios llevó algo que le dio y lo puso a los pies de él. De ahí estaban sacando ese dinero para darle a todos. No era un ministerio, no era el gobierno, no eran los hermanos, era la misma iglesia. Y también usted pudiera preguntarse, ¿y qué pasó con ese dinero de Ananías y Zafira? No sabemos qué pasó. La verdad es que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la iglesia estaba ofertando de manera efervescente, de manera rápida, diligente, para atender las necesidades. Pero también había distinción. La viuda de los griegos estaban siendo desatendidas. Esto lo estoy diciendo porque ya vamos a ir para acá. Pero saben que hubo murmuración. Ni siquiera fueron directamente avisados los apóstoles. Hubo murmuración y estuve buscando un
poquito en el griego y en el estudio de esta palabra y decía que estaban gruñendo. Yo lo hacía entre los dientes. Estaba comentando entre los dientes, rezongando. Es la palabra ideal. Ellos estaban rezongando, los griegos, la vida de los griegos estaban diciendo, pero nosotros no estamos. A nosotros no estamos. Y eso se regó. Los apóstoles escucharon y dijeron, esto necesitamos resolver. Podremos apreciar la etiqueta de un verdadero siervo del Señor cuando se aprecie en él una profunda preocupación por el bienestar, la salud, la sanidad de la iglesia. Un siervo va a velar porque la iglesia del Señor esté sana. Un siervo del Señor va a velar porque esos problemas puedan resolverse, pero en el mejor sentido de la palabra y de la acción. No en el sentido destructivo. La murmuración se inició, pero rápidamente ellos dijeron, ¿qué es lo que está pasando? El número de los discípulos estaba creciendo. Mucha gente se había acercado a la iglesia, pero también gente estaba viendo a la iglesia. Y la gente, ¿qué podría decir si la murmuración salía de las paredes de la iglesia? Iban a decir, bueno, y estos acaban de creer, estos estaban allí y se están destruyendo y matando, como lo dice cuando pasa alrededor de ellos. Comienzan a criticar a la iglesia del Señor, comienzan a decir, para ser cristiano como tal cual, no lo soy, prefiero seguir siendo, viviendo mi vida. Se estaban presentando algunas situaciones, algunos problemas que llevaron a murmurar a algunos de los que estaban en la iglesia primitiva. Y esa murmuración era un problema que estaba pasando, era un desafío para los primeros cristianos, para los 12, dice Lucas en el libro de los Hechos. ¿Y quiénes eran los 12? Los apóstoles. Ellos estaban allí, ¿saben qué estaba pasando con ellos? Estaban atendiendo, que estaban predicando, estaban orando, estaban enseñando y también vamos a repartir la comida. Estaban desatendidos y en la medida que avancemos vamos a ver su labor principal. Y déjenme volver al principio. Todos somos siervos. Los apóstoles se veían como siervos. Ellos sabían que eran siervos del Señor. Ellos sabían que el Señor los había llamado como hechura suya para buenas obras. Dice Colosenses 2:12, creo. El apóstol Pablo dice, somos hechura suya, creados según Dios, ¿para qué? Entonces somos siervos del Señor, somos creación del Señor, siervos para atender lo que Él nos dice. El siervo del Señor buscará la forma de atender las necesidades de los santos. Vamos a buscar Romanos 12:13, que dice. El apóstol Pablo más adelante, mucho tiempo después, escribe a la iglesia de Roma y dice así, hay algunos deberes que Él le dice a la iglesia: ámense unos a otros, no sean perezosos, gócense en la esperanza, sufran en la tribulación, sean constantes en la oración, compartan. ¿Qué dice? Yo lo tengo aquí, capítulo 12, versículo 13. Compartiendo, dice Reina Valera. ¿Para qué? Las necesidades de quién. ¿Practicar qué? ¿A quién se les está diciendo eso? A ti y a mí. Nos cuesta practicar la hospitalidad. Y si algo he aprendido de estos siervos como Francisco es que son siervos del Señor. Su corazón está gozoso de servir a la iglesia. Allí no hay distinción, tú eres pastor, tú eres misionero, todos estamos sirviendo. Pero ellos se gozan sirviendo al liderazgo de la iglesia. Cuando vamos a esos lugares, ellos están gozosos de servir a los pastores, al liderazgo. Pero el liderazgo está gozoso también de atender a un hombre que está dejando su vida entera estable para venir a un lugar inestable, difícil, con dificultades. Y ellos anhelan cruzar a Puerto Ayacucho, pero no han podido porque no tienen la visa. Entonces, un verdadero siervo del Señor se va a preocupar
por el bienestar de la iglesia. ¿A ti te preocupa tu iglesia? La sanidad, la salud, y no solo refiriéndonos a la predicación, a la enseñanza, a la oración, sino también a la comunión. La comunión real, íntima, sana, debe preocupar. La murmuración destruye. El chisme destruye. La mentira, la difamación. Y esos problemas estaban en la iglesia primitiva. Los apóstoles estaban hablando de ella. Entonces, el siervo del Señor siempre buscará atender las necesidades de los santos. Pero nosotros, los siervos, también debemos estar atentos para compartir la hospitalidad, para practicar la hospitalidad, para pensar en las necesidades que tenemos unos con otros. Si tienes algo que comer y puedes compartir algo, porque eso es algo hospitalario, eso es algo de bendición. En segundo lugar, si vas a ver a un siervo del Señor, deberías apreciar en él que su enfoque y sus prioridades giran alrededor de la palabra del Señor. Escúchese bien, su enfoque y sus prioridades giran alrededor de la palabra del Señor y de la oración. No quiere decir con esto de la gente que estaban dirigiendo iban a dejar de enseñar la palabra del Señor, pero ellos iban a atender una necesidad especial, específica. Y déjenme decirte que los estudiosos hablan de que en realidad ellos no buscaban encontrar a 7 diáconos. Ellos buscaban una necesidad puntual resolver. Fueron 7 siervos, porque, y sí, la palabra que se utiliza es diáconos, servidores de mesa. Yo iba a servir la mesa en este restaurante, pero ellos iban a servir la mesa para glorificar al Señor. Ellos iban a servir, iban a atender a las viudas sin distinción. Las griegas, los judíos, no, eso no. A todos se les debe dar por igual, equitativo, sin distinción, sin hacer acepción de personas. Porque las griegas y los judíos no hay diferencia. Y el Señor dice, ya no hay judío ni griego, dice el apóstol Pablo. Ya no hay diferencia. Él hizo un solo pueblo. Ya no hay de cuata, panales, criollos. Él hizo un solo pueblo. Nosotros debemos estar agradecidos de eso. Apreciaremos esa etiqueta en el segundo punto, cuando nuestras prioridades giren alrededor de la palabra del Señor. Les cuento algo. Cuando estuvimos reunidos con los diáconos, el liderazgo, fue una situación compleja, porque ellos tienen un liderazgo fuerte y ellos son fuertes. Poder llegar a un acuerdo con ellos no fue fácil. Allí nosotros estábamos hablando y de repente ellos comenzaban a hablar y comenzaban a decir, y a veces no entendíamos, teníamos que preguntar qué están diciendo. Y saben, ellos quieren la traducción o la revisión del Nuevo Testamento. Una de las cosas que más quieren. 60 años han pasado desde la misión, pudo traducir el Nuevo Testamento al lengua y no se ha revisado. Ustedes saben cuántas palabras han cambiado. Los que saben de idioma saben que el idioma es dinámico y es cambiante. En 60 años muchas cosas han cambiado. Ellos no entienden su propia Biblia. Ya hay partes que no las entienden. Entonces ellos están fervorosos. Ellos están diligentes. Ellos anhelan, desean la traducción o revisión del Nuevo Testamento. Y otra de las cosas que ellos desean es que se les prepare lecciones bíblicas. Y cuando estamos en la discusión, uno de los misioneros que fue Marcos Rico, lo conocen, ¿verdad? Él le dijo, voy a mostrarle que es una iglesia madura. Y una iglesia madura al menos tiene 4 características que giran alrededor de la palabra de Dios. Segundo, la identidad. Tercero, la oración. Y cuarto, la vida de la iglesia. Cuando Marcos les habló de ello, todos se quedaron así, asombrados,
Porque les decíamos, evalúense en estas cuatro cosas. La palabra de Dios, la identidad, la oración y la vida de la iglesia. Y cuando hablo de la vida de la iglesia, queridos hermanos, me refiero a ese texto que dice el Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo cortan. Servidores que piensan en cada cosa en este mundo deben mirar en torno a lo que el Señor nos ha dado, porque dependemos de Él, dependencia del Señor. Integral, completa, en cada área necesitamos pensar en lo que el Señor quiere para nosotros. Los apóstoles habían dejado de lado una alta prioridad para atender a las mesas, y déjenme aclarar que para ellos no era un problema atender a las mesas. Ellos no estaban dedicando este trabajo, ellos estaban pensando lo principal es la palabra del Señor. Nuestro enfoque está desviándose. Nosotros necesitamos compañeros, servidores, hombres de fe llenos del Espíritu Santo que nos ayuden en esa área. Alguien puede decir, era algo sencillo, solo repartir una bolsa de bebida. No, iban a estar al frente de la iglesia del Señor, y las cualidades que se describen, que más adelante las vamos a ver cada una, son cualidades que hablan de un siervo del Señor. Son cualidades que hablan de hombres reconocidos. Esteban, dice Lucas, añade solo al varón lleno de fe. Léalo allí, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5, y dice, de Esteban solamente dice, Esteban, varón lleno de fe. No es que los demás no lo eran, pero saben, Lucas quiere hacer énfasis en Esteban. Y hace énfasis porque luego sabemos cuál fue el final de Esteban. Primer mártir de la iglesia primitiva. Y esta es la última vez aquí pensando en la iglesia que se escribe de él. Los apóstoles habían dejado una alta prioridad para atender a las mesas. De alguna manera el enfoque, aunque necesario, estaba en los comensales. Ellos estaban queriendo atender a uno y al otro. ¿Se acuerdan del restaurante? Ya el enfoque de ellos se estaba desviando. Y Dios les había llamado como apóstoles a predicar la palabra del Señor, a ser fervientes en la oración, a pensar en la expansión de la iglesia. Y ellos podían tener otros a su lado. No estaban pensando en el dueño de la obra, no estaban sirviendo de la mejor manera. Y si lo estaban haciendo, ellos estaban haciendo bien las cosas, pero estaban desenfocados. ¿Cuántas actividades nosotros hacemos desenfocadas? Incluso en la iglesia del Señor. Nos convertimos en activistas. Nos convertimos en personas que están buscando una actividad para ellos, para estar. Nos convertimos en púlpicos. Y nosotros debemos ser de los que viven el cristianismo cada día. Amén. Sí. Cada día. Cada instante. En el trabajo. En el colegio. Allá en el consultorio, para el Panamá. Ahí. En la universidad. En el trabajo. En la escuela. Donde sea. Nosotros debemos ser siervos del Señor. El siervo del Señor no solo verá en el predicar la palabra, en la oración sus prioridades, sino que debe hacer que los demás entiendan que esta es la tarea. ¿Saben? A nosotros los pastores nos dicen que no hacemos nada. Mucha gente no lo dice, lo murmura, resopla, pero no saben el tiempo de preparación para estar aquí parados. Usted no me ve a mí. ¿Qué hay detrás de la preparación de el tiempo de oración? El tiempo de pedir al Señor porque nos ayude. El tiempo de pedir al Señor para que sea Él que haga. El tiempo de estudiar. El tiempo de abarcar, dejar a la familia, dejar algunas actividades para enseñar la palabra del Señor. Y nosotros debemos
debemos enseñar que eso tiene un poco, es valioso, es prioritario y debe entenderse. Ustedes sabían que mucho del liderazgo está estudiando en seminarios, está preparándose, no solo preparándose en un seminario, sino en la vida misma, sino en las actitudes. Este último viaje que fui en mi carro con el pastor Denis, él puede decir que fue un desafío ir en el carrito para él. Desafío de fe. Literalmente. Nosotros avanzamos y dirigimos 12 horas donde no pasa un carro sino cada 2 horas. Y hablando con ella me decía, siempre vivimos esa clase de desafíos cuando viajábamos con Ajeo para allá. Y nosotros, de alguna manera también, el carro iba con la aguja recalentándose y él decía seguimos, y después yo decía sí, y después yo decía no seguimos, sí seguimos. Desafío de fe. Pero si no hacemos este tipo de cosas, ¿cómo vamos a enseñar acerca de fe? Si no pensamos en la mente, en la vida de un Moisés que tenía a un ejército persiguiéndolo y tenía un mar de frente, y él sabía, escuchando los chasquidos de los caballos que se acercaban, que había un gran problema. Yo cuando iba de esa manera me preguntaba, ¿qué habrá pasado por la mente de nosotros? ¿Usted se ha preguntado eso en algún momento? La carga emotiva, presión que haga un pueblo que se queja, que se quiere regresar, que quiere comida, que murmura, que no me ve como líder, que me ve como joven, que quiere otro, que quiere comida, que desea volver a Egipto. Tantas cosas que no se describen en la Escritura, pero cuando nosotros la vivimos pensamos, wow, qué duro debió ser. Pero cuando eso duro viene, cuando hay una prueba en tu vida, cuando hay una situación, una dificultad que amerita decir, Señor, no puedo, Él va a actuar. Y lo ha hecho una y 1000 veces. Y hay gente, el ateo, que no cree ni siquiera en la fe, menos en lo sobrenatural, le va a decir que eso que ustedes creen es mentira. Pero tu vida misma describe lo sobrenatural. Y algo sobrenatural es que Dios te ha transformado, ha cambiado tu vida, tu corazón de piedra a un corazón de carne. Y fue lo que el Señor le dijo a aquel que se le acercó. ¿Cómo fue que se llamó? El que se le acercó de noche para hacerle preguntas a Nicodemo. Y el Señor le dijo, Nicodemo, tú debes nacer de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Bueno, el que no ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo. Queridos hermanos, nuevo nacimiento es un acto sobrenatural que solo viene de parte de Dios. Tú no has hecho nada, ni harás, ni podrás hacer nada. Volvamos a Colosenses. Fuimos hechos para la alabanza de la gloria de Dios. Somos hechura suya, creados según Dios ¿para qué? Para buenas. Todo viene de Dios. La salvación es del Señor, dice el salmista. No puedes agregar ni añadir nada. Y es una de las cosas que más nos cuesta entender. Y también les cuesta entender a nuestros hermanos indígenas, a nuestros hermanos tribales, porque ellos todos vienen de una cultura que creen que deben hacer muchas cosas para obtener algo. Y cuando se les dice, tú debes creer, cuando se les dice, el Señor te va a salvar sin hacer nada, es complejo entenderlo. Como también muchos de nosotros, o a muchos de nosotros, se nos hace complejo. Muchos años después asistí a este restaurante, me invitaron. Fui con el pastor Alejandro, fui con Isaí, no sé quién más fue. Y allí fui atendido. Y de verdad que el cliente, yo tenía razón. Vi a la gente cocinando allí y ellos decían, todo se va a ver. Y todo se veía. Y
Y todo estaba allí, el plato, nada faltaba, se cayó algo, por Dios, y lo limpió. Pero allí reflexioné y dije, pensando en mi servicio, pensando en tu servicio, ¿quién es el que tiene la razón? ¿Quién es el que nos ha mandado a predicar el evangelio? ¿Quién es el que nos ha mandado a servir a los demás? ¿Quién es el que nos ha mandado a ser hospitalarios? ¿Quién es el que nos ha mandado a ser un solo pueblo? ¿Quién es el que nos ha mandado a no tener distinción? Es el Señor. Y al Señor debemos servir, dice un viejo coro, y entregarle mi vida a Él. Y la verdad es que cuesta decirlo y cantarlo, pero Esteban entregó su vida al Señor. Más adelante vamos a leer, Esteban entregó su vida, literal, se entregó por causa del Señor. Y alguien pudiera decir, eso fue Esteban. Al cruzar el río en esta ocasión de Puerto Carreño, cruzábamos en la madrugada, y la verdad es que nosotros no sabíamos nada. Entonces, que va en el bote dice, viene la Guardia Costera colombiana, nosotros estamos por aquí. Yo no veía nada. Los otros pastores también nos veíamos la cara. ¿Qué pasa aquí? Al parecer no se podía pasar. Y yo pensaba en el pastor Juan Elías, que no sabe nadar, y no nos había dado chalecos salvavidas. Y yo decía, si algo pasa aquí, Señor, ¿me busco salvarlo? ¿O buscaría al pastor Juan Elías, que no sabe nada? ¿Qué haría usted? ¿Usted recuerda a Marcos Brito cuando estuvo aquí hace un tiempo? Nos habló de que el siervo del Señor piensa en los demás. De que el amigo en el Señor es capaz de dar su vida por otro amigo. De que el siervo del Señor entrega su vida por la causa del Señor. Y alguien pudiera decir, no creerlo, estar aquí, no tenerlo en su mente, está bien. Un siervo del Señor debe tener cualidades, una etiqueta que le distingan de aquellos que buscan servir a otros, a las personas de alrededor, aparte de otras prioridades. Busquen allí, por favor, Efesios 2:10. Y luego Colosenses 3:22. Este es el texto que quiero comentar. ¿Sí? Vamos a... Sí, pero vamos a Colosenses 3:22. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. ¿Cómo comienza el versículo 22? Vean aquí, siervo. ¿A quién se le dice? ¿Usted es un siervo? Entonces esto va para usted y para ti. Siervo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al lobo. Y esta es la parte que quiero decir. No sirviendo al lobo como los que quieren agradar a ti, sino con corazón sincero, temiendo a ti. ¿Y saben qué es servir al lobo? Esta frase viene de oftalmología. Y los que sirven al lobo sirven cuando otro lo vigila. Los que sirven al lobo son efervescentes, dinámicos cuando otro los está viendo. Los que sirven al lobo, el apóstol Pablo se está refiriendo a aquellos que quieren agradar a los hombres. Y en el libro de los Hechos también se nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a quién. Y nosotros necesitamos obedecer a Dios antes que a los otros. Nosotros necesitamos servir a Dios a pesar de que nadie nos esté viendo. Nosotros necesitamos servir a Dios para mostrar a nuestra sociedad que está cansada de tanto bla. Está cansada de tantos estados que usted publica y yo, pero no hay vida de iglesia y dependencia de Dios. Por eso cuando los décadas se les habló de estas 4 cosas que se refieren a la madurez, ellos dijeron, necesitamos esto más que la traducción. Necesitamos identificarnos más con la iglesia, ser verdaderos siervos del Señor antes que la traducción. Necesitamos servir al Señor realmente antes que la traducción. Nosotros estamos peleando y chismeando entre nosotros, decían. Ellos de su corazón decían, nosotros no tenemos acuerdo
siervo del Señor la podremos apreciar cuando su vida sea un reflejo de piedad y de carácter. Si no hay piedad, si no hay carácter, y cuando me refiero a carácter, me refiero a una expresión de dependencia, de humillación, de reconocimiento, de vida, de necesidad de Dios. Entonces, vas a servir, pero no lo vas a hacer de la manera que Dios quiere. Piedad y carácter. Y vean que les dije que no se estableció formalmente los diáconos en esta acción, pero luego la iglesia primitiva comenzó a establecer a diáconos formales. Y el apóstol Pablo en Tito y en Timoteo escribe algunas cualidades para hablar de los diáconos. Luego ustedes las van a leer. Y en esas cualidades habla del carácter, 90% de las cualidades, y 10% habla de la capacidad de enseñar, de la capacidad de transmitir algo, de la capacidad y los dones y talentos que Dios le dio. Entonces, si hay un enfoque grande en tu vida o en el reflejo que tú debes tener hacia afuera para que la iglesia pueda verte como un siervo que va a servir, incluso en las mesas, con esa prioridad, debe ser, Hechos capítulo 6, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Versículo 3. Muchos tal vez estaban diciendo: yo voy a estar a los apóstoles, yo quiero estar con ellos aquí, son los 12 que estuvieron con el Señor, yo lo voy a hacer. Pero agradó a la iglesia nombrar solo 7. Les dije al principio que ¿cuántos habían más o menos? Como 7,000 a 10,000 personas creyentes, ya bautizados, ya la iglesia estaba avanzando. Y solo a 7. Porque esos 7 reunían las características para servir la mesa. Ellos iban a servir, a repartir la comida, que ya los apóstoles no iban a hacer, porque ellos se iban a dedicar a la enseñanza de la palabra y a la oración. Pero iban entonces a escoger a estos hombres, y 3 cualidades menciona Lucas que estaban pidiendo los apóstoles en la iglesia. Deben ser de buen testimonio, deben ser varones llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría. Muchos querían servir, pretendían servir, pero solo 7 reunían las cualidades, al menos para esta necesidad, para atender tan apremiante e importante labor. Decía Lutero: si tú lustras, limpias zapatos, sé el mejor allí. Si tú estás llamado dentro de la iglesia a hacer la labor, hazla con toda la pasión que esta merece, porque estás sirviendo no al hombre, no a la gente, estás sirviendo a Dios. Y siempre hemos dicho que muchos nos vamos a colocar, y vuelvo al punto de: estamos saturados, ¿saben?, de información cristiana. Antes no pasaba esto. Muchas cosas, y está bien, no estamos diciendo que es mal. Lo que está mal, que esa información sea enviada, también lo decían los indígenas después. Nosotros estamos hablando mucho, pero nuestro testimonio no está acorde a lo que estamos hablando. Ellos mismos lo mencionaban. Hay muchos líderes que están allí que no deben estar. Se han divorciado. Ellos confesándose ante nosotros y el resto de la iglesia. Ellos estaban diciendo lo que sus corazones en reflexión les estaba provocando. No se estaba pensando en personas servidoras del lobo. Colosenses 3:22. La etiqueta de un siervo debe tener la inscripción en el corazón de la obra del Señor. Deben tener buen testimonio. Deben estar llenos del Espíritu Santo. Y allí pensamos en ese cuarto punto de vida de la iglesia que les hablé. Dependencia del Señor, llenos del Espíritu Santo. Y creo que les dije
refiere, la llenura del Espíritu Santo es la dependencia, el control, la serenidad, la capacidad de Dios en nosotros. Amor, fe, ayúdenme. La murmurada. Benignidad, templanza, paciencia, paz, El fruto del Espíritu Santo. Amor, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, paz, gozo. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice al final: contra tales cosas no hay ley, hermano. ¿Quieres verte como un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres ser reconocido? Debes tener esas cualidades. Por último, un siervo del Señor va a crecer en gracia, en sabiduría, en fe, y su vida siempre será de testimonio y valor para todos los que están cerca de él. Yo cuando leo esto recuerdo a mamá, porque eso fue lo que ella nos enseñó. Fe, certeza, avance en la obra del Señor, testimonio hacia los de afuera y hacia los de dentro. No solo a la iglesia, sino a los de fuera, porque la iglesia está rodeada, está alrededor de gente. Entonces nosotros necesitamos vernos como los que creen. En sus Biblias allí, pónganse de pie, por favor. Dice que a estos hombres los presentaron a la iglesia. Pero en el versículo anterior mencionan a Esteban. Y Esteban murió como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo que me llama la atención en el relato de Esteban es que dice que él miró los cielos abiertos y los ángeles bajando. Algo increíble. Y vean que el segundo que se menciona es a Felipe. ¿Quién fue Felipe? También un hombre de fe, de fervor, predicador de la palabra del Señor. Pero saben, ellos fueron perseguidos por hablar del Señor. Y otra cosa que vemos es que ellos no se quedaron solos sirviendo las mesas. Ellos fueron líderes. Ya eran líderes allí. Pero luego avanzaron, creciendo en gracia, en sabiduría y en la palabra del Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a ser realmente siervos para su gloria. Que cuando cantemos, Señor, pon en mí la mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Sea algo genuino, sea algo real, sea algo evidente, sea algo que podamos nosotros evaluar y decir: wow, el Señor ha bendecido a este hermano. Pero también reflexionar, porque yo no fui nombrado, yo no fui aceptado para esto que está pasando. La iglesia, ¿cómo me está viendo? Y cuando hablo de la iglesia, es la iglesia del Señor. No me refiero solo al liderazgo. Y recuerden, carácter y piedad. Vamos ahora.